Se supone que en la antigüedad el promedio de vida eran 70 años. Y dicen muchos que Jesús utilizó esto para decir el promedio de vida de la gente multiplicado por los 7 días de la semana. La respuesta, si usted piensa un poco, es ¿cuántas veces tengo que perdonar? Todos los días, toda su vida. Todos los días, toda su vida. Ahora, esto es increíble porque nosotros no actuamos normalmente de esa manera. Nosotros a la primera que nos ofende ya creemos que tenemos el derecho de no perdonar a alguien. Y si se repite 2 o 3 veces, entonces ya decimos, aquí está el límite. Pero Jesús dice, no tenemos límite. Mire, cuando alguien quiera buscarlo para hacer las paces, usted no tiene el derecho de no hablar y arreglar las cosas con esa persona. Usted no tiene el derecho de cerrarle las puertas y decir, bueno, yo no puedo perdonarte. Yo no te quiero ver, no quiero arreglar las cosas. Y es por esto que ahora se dispone Jesús a explicar. Mire, cuando nosotros recibimos una ofensa, obviamente algo que a usted no lo lastima, pues no es una ofensa, pero normalmente lo que usted no está dispuesto a perdonar es porque le duele mucho. Y usted puede decir, bueno, entiendo que tengo que perdonar siempre, pero ¿qué cosas sí puedo perdonar y qué cosas no puedo perdonar? Debe de haber algo que sea tan fuerte, que la ofensa sea tan fuerte, que me dé el derecho, que me dé la oportunidad de no arreglar las cosas. Se fija que cuando usted habla con alguien que tiene un odio contra otra persona, cuando usted le dice, es que tienes que perdonar, eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Tienes que perdonar y esa persona dice, pero es que tú no sabes lo que me ha hecho. Es que tú no sabes cómo es aquella persona. Es que si supieras todo lo que he pasado. Eso es lo que decimos porque obviamente estamos lastimados, pero mire, Jesús ilustra ahora la gravedad de la ofensa a través de esta parábola que la mayoría conoce, y dice, versículo 23 de Mateo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ok, él presenta esta ilustración de los 2 deudores y la historia comienza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a esto. Esto es lo que ocurre con la gente que pertenece al Señor, que es parte del reino de Dios. Ellos deben entender esto, que es el principio del perdón. Y dice que había un rey que vino, quiso hacer cuentas con su siervo. ¿Qué significa esto? Era un rey, obviamente, pero el siervo no es que fuera su esclavo, no es que fuera nada más un empleado cualquiera, sino ese siervo al que había llamado a cuentas probablemente era un sátrapa o era un gobernador de alguna región. Los reyes en ese tiempo llamaban a cuentas a los que trabajaban para ellos en cobrar impuestos. Esta es la ilustración. Es un rey que está llamando a un súbdito que gobernaba sobre una región y le dice, ahora sí vamos a hacer cuentas de los impuestos que tú has recabado en mi nombre. Ahora fíjese, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Cuando lo trajo, vino aquel gobernante de una región y le dijo, mira, la cuenta que tienes son 10,000 talentos.
Ahora, eso es una cantidad muy importante. Eso es una gran cantidad. Y mire lo que pasa en el versículo 25 de Mateo 18. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Cuando le llama a cuentas y le dice, mira, me debes 10,000 talentos, resulta que el gobernante no tenía esa cantidad. ¿Sabe por qué no la tenía? Porque los había cobrado y ¿qué había hecho? Se los había robado. Había robado el dinero que era de su señor, y no solamente eso, sino que lo había malgastado. Este hombre había cometido un delito porque cobró los impuestos que le pertenecían al señor, los utilizó para él mismo, y ahora cuando es llamado a cuentas, vea, ¿por qué sé que se los había malgastado? Porque cuando el Señor le pide cuentas, él dice, no tengo. No tenía para pagarle la cantidad. Ahora déjeme decirle, ¿a cuánto equivalen los 10,000 talentos? Si nosotros tuviéramos una cifra y lo convirtiéramos al día de hoy a una moneda, son muchos millones. Pero aún así no entenderíamos el peso que conlleva esa deuda. ¿Por qué? Porque la economía ha sido diferente desde ese tiempo hasta ahora. Pero déjeme decirle un dato, para que más o menos se dé una idea. Los impuestos que recababan las 4 regiones más importantes que gobernaba Roma, que eran Idumea, Judea, Galilea y Samaria, al año recababan aproximadamente 900 talentos. Por lo cual, estamos hablando que en conjunto esas 4 ciudades tendrían que pasar 11 años para acumular esa cantidad de dinero. De las 4 regiones más importantes, 11 años acumulando esos impuestos. Imagínese ahora juntarlos para un solo hombre. Sabe que la cantidad que ganaba un obrero en ese tiempo era 1 denario. 6 denarios era equivalente a 1 talento. Por lo cual yo saqué las cuentas porque me gusta ser curioso. Ese hombre hubiera tardado 165 años aproximadamente en poder trabajar todos los días sin gastarse un solo peso, ni para su familia, ni para él, ni para nada, trabajando únicamente para juntar esa cantidad de dinero, tomando en cuenta que él ocupaba una posición importante. La pregunta es, ¿qué hombre, después o en los tiempos modernos, vive 165 años? La deuda que este hombre tenía con su señor era impagable. Impagable. No había forma. Quiero que sienta hoy el peso de esa deuda. Si nosotros nos atormentamos y nos preocupamos cuando agarramos un préstamo, cuando sacamos algo fiado y andamos debiéndole a Liverpool, a Sears, a Coppel, que son los que cobran más duro, Electra, no sé, pero nos preocupamos de que esa cantidad no la podemos pagar. Imagínese algo como esto, que era totalmente una locura fuera del mercado, que no, ni toda su vida podría juntar ese dinero. Por eso dice que el Señor dice, como no pudo pagarle, ordenó su Señor venderle, porque en la antigüedad era permitido que cuando alguien tenía una deuda y no la podía saldar, se le vendiera como esclavo y trabajara para poder pagar la deuda. Es decir, ya no ganaba nada para usted, sino únicamente para la deuda. Pero vea, era tan grande la deuda que cuando no solamente bastaba con el padre de familia que tenía la deuda, sino que muchas veces se tenía que vender a su esposa
y a sus hijos por la deuda que él tenía. Ahora, ¿qué haría usted si estuviera en esa posición? ¿Qué es lo que hace usted cuando está en esa posición? ¿Sabe que esta ilustración representa la deuda que nosotros teníamos con Dios? El Rey, el Señor es Dios, y nosotros somos aquellos siervos que somos llamados a cuentas. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué le tengo que dar cuentas a Dios de si peco o no peco? ¿O por qué? Porque, mire, cuando pecamos, no solamente pecamos contra la persona que ofendemos, a la persona que lastimamos, pecamos contra Dios. Si usted escucha, lee el Salmo donde se arrepiente David, dice, he pecado contra ti. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, en la parábola del hijo pródigo, él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué contra Dios? Déjeme decirle, porque Él es el creador de todo. Él es el dueño de todo. Mire, si a usted le gustan las mascotas, usted puede tener una mascota en su casa y su mascota, si se porta mal y le rompe los muebles y le destruye las plantas, ¿a quién está ofendiendo? No nada más está ofendiendo al mueble que usted tiene ahí, sino al dueño de aquel mueble, al dueño de aquel mascota, al dueño de la casa. Está cometiendo un agravio en contra de su propio dueño. Al dueño a lo mejor no lo está mordiendo, a lo mejor al dueño no lo está ensuciando, pero está ensuciando algo que le pertenece al dueño. Por eso nosotros cuando pecamos contra alguien, al primero que ofendemos es a Dios. Y mire, la deuda de todos los años de nuestra vida que hemos vivido desobedeciendo a Dios, yendo en contra de su voluntad, ha acumulado tal cantidad de pecado, de maldad, de una deuda que en nuestra vida se convierte en impagable. Usted y yo somos ese siervo que ni toda su vida le alcanzaría para poder pagar la deuda que tiene con Dios. Ni todas sus obras buenas durante el resto de su vida le pueden alcanzar para el agravio que le ha cometido a Dios. ¿Cómo se va a presentar usted? ¿Cómo presentaría usted su causa delante de un Señor todopoderoso, justo, santo, bueno, cuando usted es un deudor, usted se ha robado la gloria que le pertenecía a Dios? Porque ¿sabe eso? Que nosotros fuimos creados para llevar gloria a Dios, y cuando nosotros estamos pecando y estamos yendo en contra de la voluntad, de alguna manera estamos robando la gloria que le pertenece a nuestro Señor. Porque nosotros deberíamos de comportarnos los creyentes de tal manera que nuestro matrimonio, nuestra vida en la sociedad, nuestra vida en la iglesia trajera la gloria a Dios. Que usted en su trabajo traiga la gloria a Dios. Y cuando usted no se comporta como se tiene que comportar, entonces usted está atentando contra la gloria de Dios. ¿Y cómo se va a presentar? Mire lo que hizo este siervo, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La única manera en la que usted y yo podemos venir delante del Señor es humillados, completamente humillados, como empiezan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventuradas aquellas personas que reconocen su bancarrota espiritual. Escuche, usted se puede comportar como una criatura soberbia, diciendo, yo no te debo nada, Señor. ¿A mí qué? Pero créame que cuando esté delante de Él, no diremos lo mismo. Y solo tendremos ese momento que hemos tenido los que hemos creído de decirle, perdón, Señor, me equivoqué en mi vida.
he ofendido mucha gente, he lastimado mi familia, he arrastrado. Vea cómo este hombre arrastró a la esclavitud a su propia familia. He hecho tanto daño en mi vida, he cometido tanta maldad que me ha arrastrado a gente que quería. Y ahora, Señor, te suplico, mira, le dice, ten paciencia conmigo. Por favor, ten misericordia de mí, es lo que le está pidiendo. Y fíjese, y yo te pagaré todo. Él se postra y le dice, Señor, si tú me das una oportunidad, yo te pagaré todo. Eso podría sonar un arrepentimiento, porque le está diciendo, voy a cambiar mi vida y todo lo que te robé, todo lo que malgasté, ahora te lo voy a regresar. Vea el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. No sé si ese sea su Dios, pero mi Dios es aquel que puede perdonar la cantidad que sea, el pecado que sea, porque Él es abundante en misericordia y su misericordia se renueva día con día, como Jesús lo dijo. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Día con día. Y mire, esa es la misma actitud que mostró Jesús cuando vio que Israel era un pueblo, unas ovejas como sin pastor, y dice, y fue movido a misericordia y tuvo compasión de ellos. El Señor tiene compasión de todo aquel que busca su perdón, su arrepentimiento, y Él no le rechaza. Y vea lo que hace, le soltó. Lo había condenado a la cárcel con su familia y todos de esclavos, y ahora dice, lo soltó, lo dejó ir, pero no solamente eso, vea, y le perdonó la deuda. Eso es lo que hace increíble la misericordia de Dios. No tenemos un Señor que perdona algo, es un Señor que perdona todo, la deuda completa. Yo no sé qué pecado haya cometido usted, no sé a quién haya ofendido a usted, pero déjeme decirle esta verdad. Tenemos un Dios tan misericordioso que perdona todo. Todo lo malo que usted haya hecho, todo lo que usted se haya equivocado, ese es el Dios que nosotros predicamos. Eso es el Evangelio, que nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos ha perdonado la deuda. Ahora déjeme decirle esto, ¿por qué hace abundante? Porque mire, el siervo le pidió una oportunidad, ¿para qué? Para pagarle la deuda. ¿Y qué hizo el Señor? Le perdonó la deuda. ¿Y sabe por qué le perdonó la deuda? ¿Por qué no simplemente lo soltó y le dijo, bueno, trabaja duro y cuando tengas el dinero me lo traes? Porque el Señor sabía que no había forma de poder pagar esa cantidad. El Señor de este siervo sabía que su vida entera no le alcanzaría para pagar la deuda que tenía con él, y por eso dice, ahora no solamente soy movido a misericordia para soltarte, sino para declararte que ya no tienes ninguna deuda. ¿No es lo que hizo Dios con nosotros? ¿No es lo que hace Dios con nosotros? Usted puede ser el más pecador de los pecadores. Usted puede ser la persona más cruel en su vida pasada, pero si usted se acerca pidiendo perdón a la persona que tiene que pedirle perdón, que es a Dios, créame, usted va a ser más blanco que la nieve, porque su deuda total será perdonada. Eso es increíble. Pero mire, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Si usted le ha sido perdonada una deuda completa de toda su vida, que usted no iba a poder perdonar, ¿cómo saldría usted? Totalmente agradecido y contento. De modo que cuando se encuentre a alguien que le debe, ¿usted qué diría? ¿Usted cómo actuaría? No diría, ay, después me pagas, si yo he librado mi cuello. Pero mire, este hombre sale y en lugar de hacer eso, dice que encuentra a uno que le debía, ¿cuántos? 100 denarios. La cantidad, la diferencia, ¿por qué dice 100 denarios?
¿Cuánto le dije que ganaba? Un denario, ¿no? Eran 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. Solamente 100 días, 3 meses en poder pagarle la deuda. Ahora usted dice, bueno, 3 meses es mucho dinero ahora. Pero déjeme decirle esto. Comparado con la cantidad que se le había perdonado, 3 meses no son nada comparado a 165 años. La deuda era insignificante. Lo que le debía este hombre al siervo que fue perdonado era una burla. Era algo que la mayoría de los judíos tenían ahorrado. Pero él dice que en lugar de ser movido a misericordia, ahorca a esta persona y le dice, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. ¿Sabe que cuando usted no se comporta así es cuando no perdona? Cuando usted es cristiano y se le ha perdonado una deuda tan grande y usted lo ofende a alguien, lo ofende su esposa, lo ofende su esposo, lo ofende a alguien en la iglesia, sus hijos, sus papás, y usted agarra y dice, no, tú necesitas un castigo. Entonces usted agarra y ahorca a esa persona. Y déjeme decirle, cuando usted ahorca a una persona, ni esa persona es libre, ni usted es libre tampoco. Usted piensa que se está desahogando, que puede sacar algo cuando le aplica la ley del hielo, como aplicamos los esposos que nos vamos a dormir al sillón. Pero no nos estamos comportando más que como niños malcriados, como niños malagradecidos que no hemos entendido la deuda que se nos ha perdonado. Y miren, esto es lo más terrible de todo. Versículo 29 del capítulo 18 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿A qué le suenan estas palabras? Son las mismas palabras que él había dicho a su rey, a su señor. Es exactamente el mismo protocolo que él, postrándose a tierra, le dijo, Señor, perdóname y yo te pagaré todo. Y cuando escucha esas palabras, ¿qué tenía que ocurrir en su mente? Él tenía que traer a la memoria sus palabras y la manera de actuar de su Señor. Estas palabras, él no tiene excusa de decir, bueno, no perdoné a mi consiervo porque tenía necesidad y no entendí lo que estaba pasando. Vea cómo Jesús es intencional en registrar casi las palabras exactas que él había dicho, porque en ese momento él tenía que decir, está pasando lo mismo que yo viví y entonces yo tengo que perdonar la deuda. No solamente decirle, mira, está bien, te dejo y junta el dinero. ¿Se fija que pudo hacer eso? ¿Se fija que era una cantidad que si la otra persona a lo mejor vendía algunos bienes o algo, le hubiera podido pagar? Él pudo decir, bueno, te voy a dar chance en lo que tú me estás diciendo, pero eso no era lo que tenía que hacer. Eso sería ser alguien, un ciudadano promedio, alguien que usted dice, esa es buena persona. Pero no se le está pidiendo eso, se le pedía que hiciera lo mismo que su siervo, porque lo vemos más adelante. Y mire, el versículo 30 dice, mas él no quiso, endureció su corazón, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Por favor, vean qué insensatez de este hombre. Él dice, no, te voy a echar en la cárcel hasta que me pagues la deuda. ¿Cómo le iba a pagar en la deuda si lo había metido en la cárcel? Y ahora, ¿cómo le iba a pagar la cantidad que le debía si ahora estaba en una cárcel? No le dio oportunidad a estar afuera y que él de buena voluntad le trajera el dinero que le debía. No, lo echó a un lugar donde lo imposibilitaba para poder sanar la deuda. ¿Sabe? Eso es lo que usted y yo hacemos cuando nosotros albergamos en nuestro corazón odio contra alguien, rencor contra alguien, cuando nos hacemos la víctima de las ofensas de otra persona y decimos, esto ya no lo puedo tolerar.
me ha ofendido tanto, me ha dicho tanto, ha hecho tantas cosas, esto lo guardo en mi corazón. Escuche, miren, voy a seguir leyendo porque quiero llegar al punto. Dice versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La escena la contemplan otros que son consiervos. ¿Y qué es lo que produce en los otros que están al mismo nivel del que fue perdonado? Una tristeza profunda de decir, nosotros vimos cómo el Señor le perdonó todo y ahora Él está golpeando a su hermano. ¿Sabe que esa es la misma tristeza que debería de ocurrir con los cristianos cuando no perdonamos? Cuando como iglesia vemos que hay enemistad entre matrimonios, entre personas de la iglesia, entre familiares. ¿Sabe que es la misma tristeza de decir, rayos, nosotros hemos sido perdonados y ahora no puede perdonar? ¿Sabe por qué alguien no puede perdonar? Porque no ha entendido la gran misericordia que Dios ha tenido con usted. Cuando la gracia y misericordia estallan en nuestro corazón y nosotros entendemos la deuda que nosotros teníamos con Dios, usted no puede dejar de perdonar. La única manera que usted odie a alguien en esta tierra es que usted nunca ha sido perdonado por Dios. Usted nunca ha sentido el perdón de Dios en su vida. Mire, versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Esa es la pregunta del Señor. Mire, Jesús en la parábola no está hablando de todos los temas de la salvación, no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es el perdón, no tocar la salvación a profundidad. Pero nosotros cuando hemos sido salvados, hemos sido perdonados primeramente. ¿Por qué un cristiano no se puede dar el derecho de no perdonar? Porque si algo nos caracteriza como creyentes, como cristianos, si algo estamos inundados en todo nuestro cuerpo, traemos tatuado en nuestro corazón, es perdonado. Perdonado. Usted no trae el digno o no trae el letrero de talentoso. Lo que nos salpica, lo que nos caracteriza es gente que ha sido perdonada. Nosotros no somos mejores al promedio de allá afuera. Escuche, yo no soy mejor que un ratero de allá afuera. Yo no soy mejor que alguien que se dedique a hacer fechorías. No soy mejor que una prostituta. No soy mejor que alguien que está batallando con problemas de mentiras o de identidad de género. Yo no soy mejor que ellos. Lo único que es diferente en su vida y en mi vida es la gracia de Dios. Si no, yo sería igual de pecador que Él, pecando de diferente manera, pero siendo igual. Pero la única característica que tengo es que he sido perdonado. Y el Señor le dice, ¿no tenías que hacer tú lo mismo? ¿No era lo mínimo que ahora tenías que hacer cuando tú tenías una deuda que no podías pagar ni con tu vida? Y ahora viene alguien y te ofende con algo menor. ¿No tenías que hacer tú lo mismo? ¿No era lo mínimo que tenías que hacer? Mire, ojalá fuéramos tan rápidos para perdonar como somos tan rápidos para ofender. ¿Se fija qué facilidad tenemos para ofender a la gente? ¿Qué facilidad tenemos para reaccionar mal ante nuestros esposos, bueno, esposas o esposos, sea su caso? Usted no le necesitan dar lecciones de cómo llegar a ser hiriente, de cómo ofender, de cómo lastimarse. ¿Le han dado clases de eso? Pero sí necesita escuchar la palabra de Dios para perdonar, porque no es algo natural del ser humano.
John MacArthur, fíjese, dice, nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando estamos dispuestos a perdonar. ¿Sabe que el perdonar es una disposición a amar a aquella persona que lo ha ofendido? ¿Sabe que el cristiano lo que se le demanda es que antes de que ocurra la ofensa, él ya está dispuesto a perdonar? Pero ¿sabe qué tan fácil es? Para el ser humano carnal es imposible. Para aquel que está lleno del Espíritu Santo es algo práctico de todos los días. Usted debería de estar dispuesto a perdonar a su esposa, a su esposo, antes de que aquel lo ofenda. Mire, versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Dice, asimismo, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Le dije que este no era el tema, la salvación, porque cualquiera podría interpretar incorrectamente y decir, entonces la salvación se pierde. Entonces lo que está diciendo es que si nosotros no perdonamos a alguien, nosotros vamos a ir al infierno. No, mi amado. Cuando el Señor se da cuenta y le dice, ¿por qué no perdonaste? Dice que ahora llama a los verdugos enojado, lo entrega y dice, y lo mete a la cárcel hasta que pague toda la deuda. Lo que se le demandaba era que hiciera lo mismo, no lo hizo. Entonces el Señor tiene que actuar. No quiere decir que también, si Dios ya le perdonó todos sus pecados y si usted no perdona, entonces Dios se los va a echar en cara. No, porque Dios, mire, si algo tenemos que aprender del perdón de Dios es que cuando Dios perdona, Él se olvida de la ofensa. Esa es la manera en la que tiene que perdonar. ¿Cómo tiene que perdonar? Perdonar no significa que usted lo tiene que olvidar. Sería imposible que usted olvidara o que sacara de su mente a lo mejor el daño que le han hecho sus papás o que le han hecho su esposa, su esposo o cualquier familiar o cualquier persona. Sería imposible. Él no está pidiendo eso. Lo que está pidiendo es que usted lo ame tanto que cubra el error y a usted ya no le duela más. Perdonar no significa olvidar, significa que usted no tiene una predisposición a hacerle daño a la otra persona. Y escuche, perdonar a la manera de Dios tampoco significa que usted, porque somos así, utilizamos este tipo de frases, te perdono, pero no quiero saber nada más de ti. Te perdono, pero no quiero volverte a ver en mi vida. Usted no lo ha perdonado. Perdonar a la manera de Dios significa que usted restaura la confianza inicial que tenía en la otra persona. Usted no puede perdonar a alguien y seguir guardando cosas en contra de esa persona. Cuando usted perdona a alguien, usted lo perdona de todo corazón, de modo que usted ya no guarda nada contra esa persona y es borrón y cuenta, ¿cómo se llama? Bueno, eso que dije. Entonces, usted es libre y aquella persona es libre. Estimado, ¿sabe por qué hay tanto índice de divorcio? Porque puede más el orgullo que el perdón. Si hay algo que mantiene unido un matrimonio es el perdón y el amor. Usted no puede vivir sin una cosa ni la otra. Usted no puede vivir en matrimonio si no ama a la otra persona, pero usted no puede amar de verdad a otra persona si no está dispuesto a perdonarla. El perdón es el amor práctico. Es la oportunidad que ante una ofensa le da Dios de cubrir con amor esa falla. Hermano, eso es lo que hace Dios. Pero entonces, ¿por qué aquí manda llamar a los verdugos? Y es muy interesante por lo que acaba de decir él. Porque a todo el que toma por hijo, lo disciplina. A lo mejor usted dice, es demasiado la falta que me han cometido, o son muchas veces las que esta persona me ha lastimado.
Pero si hay fe en usted, si de verdad es cristiano, tarde o temprano va a tener que perdonar. Tarde o temprano va a tener que mostrar la misma característica que su Señor mostró con usted y va a tener que perdonar. Pero si usted no lo hace, usted va a ser disciplinado por Dios hasta que usted entienda la lección. Mire, es mejor perdonar por las buenas que perdonar con un dolor y una lección dolorosa para su vida. Voy a terminar con esto y si me apoyan, el comentarista William Arnott, hice mi mejor esfuerzo para pronunciarlo, no se burle, me lo aprendí de memoria. Cuenta una historia de un explorador que fue a una parte donde había un río y lo tenía que atravesar, y este hombre cruzó el río con un guía de turistas. Y mientras que cruzaba el río, cuando salió se dio cuenta de que sanguijuelas se le habían colocado en todo el cuerpo, y cuando salió tenía un montón de sanguijuelas pegadas a su cuerpo, que obviamente le estaban produciendo dolor porque estaban chupando su sangre. Y este hombre, sin conocimiento, trató de arrancárselas, y un nativo de ahí le dijo: hey, no las puedes arrancar. No las puedes arrancar porque si tú las arrancas causan heridas y esa herida se te va a infectar y vas a morir, no por la mordedura o por la fuerza de la mordedura, sino por una contaminación, por la infección que la mordida produce. Y lo llevó a su casa y entonces preparó una tina de agua caliente con ciertas hierbas y lo sumergió a este hombre en ese lugar, y el agua caliente y la sustancia hizo que poco a poco las sanguijuelas se desprendieran de su cuerpo y no causaran un daño. Este comentarista dice: esto es exactamente lo que sucede cuando alguien viene y nos lastima. Cuando alguien viene y se nos cuelga y nos hiere y se nos cuelga de aquí, la primera reacción que el ser humano tiene es a desprender eso con una crueldad o con una fuerza. Porque es nuestro instinto vengativo y nosotros queremos arrancarlo de nuestra vida. Pero él dice: pero cuando nosotros actuamos de esa manera, lo único es que somos arrastrados a vivir completamente infectados en amargura. Cuando usted trata de vengarse de lo que le hicieron, usted va a vivir en amargura. Pero solamente cuando usted se sumerge en el agua del Espíritu Santo, esas lastimaduras, eso que estaba prendido a usted, que había lastimado tanto su corazón, se va a desprender de una manera natural y usted va a ser restaurado como si nada. Solamente las personas que son realmente maduras en lo espiritual van a poder perdonar siempre. Este es el principio que enseña Jesús con esta historia. ¿Cómo usted tiene que perdonar? Como lo hizo su Señor con usted. Siempre, todo el tiempo. Siempre, todo. Siempre, tiene que perdonar siempre toda la ofensa que le haga a su hermano. ¿Se da cuenta de la misericordia de Dios con nosotros? Aunque nosotros somos salvados y se nos perdonaron los pecados pasados, presentes y futuros, ¿se da cuenta que usted sigue fallando? ¿Se da cuenta que nosotros día con día tenemos pecados, lastimamos gente, tenemos malos pensamientos, y aún así Dios sigue siendo tan misericordioso con nosotros como la primera vez? ¿Aún así sigue siendo tan compasivo como siempre? Aún así sigue siendo tan paciente, aunque nosotros somos cabezas duras? De la misma manera, usted tiene que perdonar a las personas que lo ofenden. Siempre y todo. Mi hermano, lo último que le quiero decir es, esta historia no minimiza, no quiero que piense que
Dios o que yo estoy minimizando la herida que alguien le pudo causar. Yo sé que a lo mejor le duele mucho lo que le hicieron. Pero esta historia nos dice que ese dolor o lo que nosotros podamos sentir, la deuda que podamos tener a causa de la ofensa de alguien, no se compara con la deuda que nosotros teníamos con Dios. Así es que le invito, iglesia, a que viva de esa manera. Viva perdonando todos los días de su vida. Viva perdonándolo toda ofensa que le hagan. Porque así Dios lo ha hecho con usted. Y quiero que se ponga de pie. Y antes de orar, mientras yo estoy orando, nada le puede preocupar más a un pastor que la gente que viene escuche el mensaje de parte de Dios y lo viva. No estoy más preocupado por otra cosa, sino porque la gente viva de verdad la palabra de Dios, porque si no, soy un mal maestro. Dios le da muchas oportunidades para perdonar. Y yo le voy a pedir una cosa. Usted va a venir y va a escuchar el mensaje de Dios. Luche por vivirlo. Y si hoy le puedo pedir un favor, es luche por perdonar a aquellos que lo han lastimado. No porque se lo merezcan, sino porque Dios lo ha perdonado a usted. Perdone todo, perdone siempre. Y mientras yo oro, quiero que usted piense en las personas que no ha perdonado y le pida perdón primero a Dios. Y que al salir de la iglesia, no sé si hoy, no sé si mañana o durante la semana, usted busque a las personas con las que tenga algo en contra, que su corazón tenga algo en contra de ellas, y les diga, o perdóname o quiero perdonarte, pero que lo viva. Y mientras oro, usted ore también de manera particular al Señor.